vamos a resolver un ejercicio que nos plantea hallar la potencia de reacción en el sube y baja. Como habíamos tomado en cuenta, las máquinas simples toman condiciones básicas de equilibrio, principalmente en igualar fuerzas de un extremo al otro extremo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a observar inicialmente nuestros datos, ¿no? Me da la resistencia, lo que yo necesito hallar es la potencia y el brazo de resistencia y el brazo de potencia. Inicialmente vamos a hacer entonces la transformación de unidades, ya que el brazo de potencia es 280 centímetros, lo voy a convertir directamente a metros. ¿No? Dentro de esta situación vamos a ahora utilizar lo que habíamos indicado. Seguimos entonces, ¿no? En el gráfico vamos a poder ubicar los brazos, ¿no? Esta es la parte central del punto de análisis y prácticamente el brazo de resistencia estaría allí y el brazo de potencia en este punto. Dentro de mi gráfico voy a poder determinar aparentemente el brazo de potencia debido a el valor de la resistencia vendría a ser menor. Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la sumatoria, ¿no? Si es que estamos hablando de un equilibrio, sumatoria de momentos va a ser igual a 0, ¿no? Y en el caso va a ser en este punto los momentos del lado de la resistencia iguales al momento de la potencia para mantener el mismo equilibrio. Reemplazamos entonces. Yo sé que momento es fuerza por distancia, esto para la resistencia. Y lo mismo acá, fuerza por distancia, esto para la potencia. Reemplazo los valores, fuerza por distancia. Entonces, acá por ejemplo tengo la resistencia por el brazo de resistencia. Y acá vendría a ser la potencia por el brazo de potencia. Voy a reemplazar sus datos. Entonces, despejando en este caso potencia. Va a ser igual resistencia por brazo de resistencia y el brazo de potencia viene a dividir, que vendría a ser finalmente la potencia. Ordeno mi ecuación, resistencia por brazo de resistencia es igual a brazo de potencia. Ahora voy a reemplazar estos valores, la resistencia eran 200 newtons y el brazo de resistencia 1.6 metros. El brazo de potencia es 2.8 metros y simplifico los valores. Potencia entonces es igual a 200 por 1.6 dividido entre 2.8 igual 114,286 114,286 newtons. Esta es la potencia. Les decía anteriormente, al observar que la resistencia es 200 newtons y su distancia es más corta, al observar también que el brazo de potencia es más largo, la potencia también va a ser menor a la resistencia. Esto observo del gráfico y estoy comprobando en el resultado analítico. Ejercicio número 2 nos pide hallar en este caso la resistencia, ¿no? Fíjense, tengo el valor de la potencia y los brazos, en este caso solamente el brazo de resistencia, ¿no? Pero me da una distancia total de separación entre un punto y el otro punto de 4.5 metros. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Es prácticamente denotar los valores que tengo. Fíjense, todo esto es prácticamente de lo que me da es el brazo de resistencia.
y lo que yo quisiera hallar es el brazo de potencia. Entonces, antes de empezar a reemplazar, voy a utilizar el gráfico. Coloco entonces del gráfico lo siguiente, ¿no? Yo sé que D, que es la distancia entre un punto y el otro, va a ser igual al brazo de resistencia más el brazo de potencia. Como el dato que tengo es brazo de resistencia, voy a despejar solamente brazo de potencia. O sea, esto es D y esta BR o brazo de resistencia va a pasar a restar y esto queda como ese valor. Reemplazo, por lo tanto, en otra ecuación 4.5 metros menos el brazo de resistencia es 1.3 metros, que va a ser igual al brazo de potencia. Voy, si quiero, a mi calculadora y voy a restar este valor, ¿no? 4.5 menos 1.3 me da 3.2. 3.2 metros es igual al brazo de potencia. Ya tengo este valor del brazo de potencia. Lo único que me restaría es hacer la sumatoria de momentos igual a 0 para mantener el equilibrio, donde sé que el momento de la resistencia debe ser igual al momento de la potencia porque tendría que estar en equilibrio. Reemplazo este valor, entonces momento de la resistencia en la resistencia por el brazo de la resistencia igual a la potencia por el brazo de la potencia. Tengo entonces esos valores donde lo que no conozco es la resistencia, entonces voy a despejar resistencia. Potencia por brazo de potencia dividido entre brazo de resistencia. La resistencia, por lo tanto, va a ser, reemplazo el valor potencia 430 newtons por el brazo de potencia que he hallado es 3.2 metros, ¿no? Dividido entre el brazo de resistencia que es 1.3 metros. Metros y metros. La resistencia, por lo tanto. Antes de continuar vamos a observar. Fíjense, estamos con una distancia menor. El brazo de potencia es mayor y la fuerza de potencia es aproximadamente 430 newtons. Si la distancia del brazo de resistencia, que es esta, es menor, por lo tanto, la resistencia aparentemente va a ser mayor también que la potencia. Reemplazamos valores y comprobamos, fíjense. 430 por 3.2 dividido entre 1.3 metros. 1058 462 la unidad newton. Por lo tanto, deduzco que con 430 newtons a una distancia de 3.2 puedo mover o mantener el equilibrio de 1058 newtons que están separados a una distancia de 1.3 metros. Esta es la condición básica de equilibrio en este caso y vamos a hacer un ejercicio. Es el valor de la fuerza de potencia que se necesitará para generar el equilibrio en un cuerpo que tiene una masa de 8 kilogramos. La distancia del punto de equilibrio hacia esta masa son 2 metros y la distancia hacia la potencia son 5. ¿Qué hago entonces? En este caso, fíjense, no tengo ni la resistencia ni la potencia, solo tengo esta masa de relación. La masa está ubicada en este punto. Por lo tanto, la masa es la que hace la resistencia. ¿Qué necesito en este caso? Lo que vamos a aplicar es inicialmente las distancias. Vamos a colocar acá
brazo de resistencia y acá el brazo de potencia. Tengo ahí los dos valores. ¿Cómo voy a utilizar esta masa? Uno de los principios fundamentales del equilibrio es principalmente conocer la fuerza de atracción que tienen todos los cuerpos en realidad hacia el centro de la gravedad. Al mencionar la gravedad estamos también mencionando un valor fundamental, el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Este símbolo representa el peso. La unidad del peso es Newton. Por lo tanto, fíjense, estamos acá, peso es igual a masa por la gravedad. Si no tengo el valor determinado de la gravedad, yo asumo la que conozco y la que utilizamos de referencia, ¿no? ¿Qué voy a hacer entonces en el peso? Es igual a la masa, 80 kilogramos. Estoy reemplazando por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Voy a mi calculadora. 80 por 9.81. Me sale el valor de 784,8. 784,8. Las unidades voy a copiarlas. Fíjense, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Yo sé que prácticamente kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Por lo tanto, el peso es 784,8 newtons. He hallado el valor del peso. Al observar el gráfico de la resistencia, veo que prácticamente solamente es el peso el que está haciendo la resistencia, ya que estoy despreciando el valor de el material y el sube y baja, pero por la cual más bien voy a deducir que la resistencia en este caso es igual al peso. ¿Sí? Lo que yo necesito estabilizar es este peso. Y como ya he comprobado que su unidad es newtons, por lo tanto es unidad de fuerza. ¿Ya? Mi resistencia va a ser entonces 784,8 newtons. Ahora, lo que voy a utilizar es lo que ya he hecho en el anterior ejercicio. Sumatoria de momentos igual a 0. Esto, no se olviden, esto es para el equilibrio. Donde reemplazaba, decía que el momento de la resistencia debe ser igual al momento de la potencia. Listo. Reemplazo sus valores, va a ser resistencia en este caso. Vamos a hacerlo resistencia por el brazo de resistencia va a ser igual a potencia por el brazo de potencia. Reemplazo el valor, fíjense, tengo resistencia, tengo brazo de resistencia y tengo brazo de potencia también. Voy a despejar entonces, resistencia por brazo de resistencia va a ser igual a potencia y este que estaba multiplicando, o sea, brazo de potencia va a pasar a dividir. Voy a ordenar esta ecuación. Potencia va a ser igual a resistencia por brazo de resistencia entre brazo de potencia. La potencia, por lo tanto, voy a reemplazar su valor. La resistencia es 784,8 newtons multiplicado por el brazo de resistencia, que son 2 metros. Y el brazo de potencia son 5 metros. Voy a simplificar unidades, metros y metros. Y finalmente hallaré la potencia.
Algo que es muy importante es comprobar mi resultado. Para comprobar siempre me sirve el gráfico. Fíjense, tengo en la resistencia acá 784,8. La distancia hacia el equilibrio es el brazo de resistencia, que son 2 metros. Habíamos dicho, si la distancia es mayor, la fuerza va a ser menor. Entonces, en el brazo de potencia son 5 metros, o sea, la distancia es mayor. Y aparentemente, la potencia tendría que ser menor a los 784,8 que allá. Verifiquemos, vamos a comprobar esto. 784,8 por 2, igual. Dividido esto entre 5. Me sale 313,92. 313,92. ¿Qué unidades? Newtons. Listo. Estoy comprobando lo que he podido deducir del gráfico. Fíjense, lo único nuevo es esto, ¿no? Ahora ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Algo que quiero aclarar también, en física, peso no es lo mismo que masa, por esta condición de la gravedad, ¿no? Este último ejercicio, que en el enunciado me indica que necesito hallar la resistencia y el brazo de potencia, sabiendo que la masa que se quiere mover son 60 kilogramos y que conocemos el brazo de resistencia, que es 2,5 metros. O sea, el brazo de resistencia estaría ubicado acá. Me pide hallar el brazo de potencia. Yo quiero saber a qué distancia entonces debo colocar la potencia de 400 newtons. Esto ya está establecido. Lo que me pide es hallar el brazo de potencia. Igual que el anterior ejercicio, lo que yo voy a hacer es conocer inicialmente el peso. El peso era entonces masa por la gravedad. De donde yo deduzco, habíamos dicho que el peso va a ser igual a la resistencia. Por lo tanto, fíjense, para hallar el peso, reemplazo sus valores, 60 kilogramos por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. De donde saco que el peso en mi calculadora va a ser 60 multiplicado por 9,81 igual a 588,6. 588,6. ¿Qué unidades habíamos indicado? Newton, ¿no? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. De donde yo deducía que la resistencia también es igual a 588,6 newton. De allí tengo este valor. Ya tengo la resistencia entonces. Hago lo que hemos conocido hasta este momento para el equilibrio. Sumatoria de momentos es igual a 0. Para el equilibrio, no se olviden. Listo. Entonces, el momento de la resistencia tiene que ser igual al momento de la potencia. Ahora, la resistencia por el brazo de resistencia es igual a la potencia por el brazo de la potencia. Lo que no conozco es el brazo de potencia, entonces voy a despejar brazo de potencia. Vendría a ser resistencia por el brazo de la resistencia dividido entre la potencia, que me va a dar el brazo de potencia. Estoy girando la ecuación, fíjense, brazo de potencia, resistencia por brazo de resistencia entre potencia. Brazo de potencia, por lo tanto, va a ser igual a la resistencia. La resistencia era 588,6 newtons por el brazo de resistencia, que son 2,5 metros. Entre la potencia, que eran 400 newtons. De donde voy a eliminar unidades, newtons y newtons, se van. Y voy a hallar el brazo de potencia. Habíamos dicho que verificamos también en el gráfico. Fíjense,
tengo aproximadamente en la resistencia 588 y en la potencia 400. O sea, la potencia es menor a la resistencia. El brazo de resistencia es 2.5 metros. Ya que esto es menor a esto, yo puedo deducir que el brazo de potencia sí o sí va a ser mayor al brazo de resistencia del gráfico por el hecho de equilibrios con las condiciones de las fuerzas y las distancias. Verifiquemos en nuestra calculadora. 588.6 por 2.5. Es ese valor dividido entre 400. Lo podemos hacer otra vez con esta función. 588.6 por 2.5 dividido entre 400. Me da 3.679. 3.679 metros. Esta es la separación. ¿Por qué es fundamental hacer el gráfico? Porque a través de este puedo analizar parcialmente el ejercicio y deducir un resultado aparente. El gráfico me sirve también para relacionar e imaginarme este ejercicio y poder analizar. Lo que nos importa en física es analizar un fenómeno natural y que este obviamente sea real y aplicable a la vida. Pero lo importante también es que nosotros comprobemos el resultado analítico a través de este gráfico, ¿no? En el aspecto práctico. Hasta ahí tendríamos este ejercicio resuelto y con esto acabamos máquinas simples. Muchas gracias. No se olviden colocar sus consultas en el foro. Los estoy leyendo y las consultas más recurrentes y primordiales vamos a despejar en las próximas clases y transmisiones que tengamos. Gracias.